Hola, para mí siempre es una grande alegría compartir el comentario de la lección de escuela sabática semana tras semana. Ruego a Dios que te sea de mucha ayuda y bendición. Algunos cristianos se sienten confundidos acerca de cómo funciona la ley en la vida. Parece que la gente se ha contentado simplemente con saber lo que la ley no hace, en lugar de lo que sí hace. Ahora, quienes están en una relación bien orientada con Dios no tienen motivos para sufrir de ansiedad, preocupación o de negligencia hacia la ley, sino que podemos decir como David: «Oh, cuánto amo yo tu ley». El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Y esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía en la vida. La ley del amor es la ley más importante de todas. Es la flor nata de todas las leyes. Bien, durante esta semana hemos estudiado acerca de la ley como educadora. Si existiera alguna ley que hubiera podido dar vida, sin duda, esa habría sido la ley de Dios. Sin embargo, como pecadores, la ley de Dios no nos puede vivificar. Entonces, si la ley no puede dar vida a los pecadores, ¿cuál es su propósito? La ley nos muestra nuestra necesidad de gracia, nos hace ver que somos pecadores, pero eso no es todo. La ley también nos señala el camino de vida que solo se encuentra en Jesús y nos brinda una educación verdadera enseñándonos de la gracia, la fe, la obediencia y el amor de Dios. La ley de Dios nos educa para vivir como hijos, no de este mundo, sino como ciudadanos del reino de Cristo. El texto clave de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y la palabra de Dios dice: «Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Amar a Dios con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, debe restaurarse la imagen de Dios. La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y para desarrollar esa facultad tan elevada, es crucial el servicio abnegado. Por medio del servicio abnegado, llegamos a participar de la naturaleza divina. Seremos preparados para el cielo
porque la ley lo recibiremos en nuestro corazón. Bueno, el contenido de la lección lo hemos dividido en 3 partes. En la primera parte conoceremos del amar y temer a Dios. En la segunda parte exploraremos de un testigo contra nosotros. Y en tercer lugar, veremos acerca de Jesús, nuestro ejemplo. Vamos a la primera parte. A lo largo de toda la Biblia, podemos ver que Dios es un educador paciente. Es decir, Dios enseña, repite mensaje tras mensaje, envía profetas y utiliza a sus siervos para impartir el evangelio de salvación. De ahí que gran parte de los escritos del Antiguo Testamento no son acaso intentos de Dios de enseñar a su pueblo a seguir el camino de la vida. Moisés, el primer profeta de Israel, fue uno de los tantos siervos que Dios levantó para guiar al pueblo de Dios en el viaje hacia la tierra prometida. El libro de Deuteronomio contiene las últimas palabras de Moisés, un personaje poderoso en la fe. En ese libro, Moisés les habla muy claro y les da instrucciones precisas al pueblo de Israel. Ellos tenían una noble tarea que hacer para que aprendan a amar y temer a Dios durante todos los días de su vida. Una vez que se hayan establecido en la tierra prometida, el pueblo debía cumplir con las instrucciones. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. En este caso, el término ley no solo se refiere a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos siempre tendrán un lugar sagrado en los círculos cristianos y judíos, y está bien que sea así. La palabra ley aquí se refiere a la Torá. Los antiguos se referían a los 5 libros de Moisés cuando hablaban de la ley. En esa perspectiva, ¿qué es lo que tenían que hacer los sacerdotes y los ancianos de Israel? Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos, que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviréis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. En estos 2 versículos hay 2 veces que se repiten las palabras: oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Moisés enfatiza la importancia de que las generaciones futuras oigan y aprendan la ley de Dios. La experiencia en la vida cristiana siempre se da en 2 pasos. En primer lugar, oyen, y luego
aprenden a temer a Dios. Moisés da a entender que el conocimiento y el temor a Dios es un proceso, no una relación inmediata de causa y efecto. En otras palabras, cuanto más aprendes de Dios, más lo amarás por causa de su bondad, misericordia y perdón. Y al mismo tiempo, cuanto más conoces a Dios, más podrás temerlo también, porque verás cuán santo, justo es Él, y cuán pecaminosos e injustos somos nosotros, que solo por su gracia no somos destruidos. La única manera de temer a nuestro Dios será cuando permitamos ser enseñados por su ley. Escucha la ley de Dios, aprende la ley de Dios, porque si no lo escuchas ni lo aprendes, ¿cómo vas a amar y temer a Dios? Ahora vamos a la segunda parte del estudio. Exploremos de la ley como un testigo contra nosotros. Deuteronomio 31, de los versículos 14 al 27, describe los preparativos que Moisés hace antes de su muerte. Moisés hablaba con Dios. Por eso que Moisés no era ajeno en no conocer el día de su muerte. Además, Dios ya le había dicho que se había acercado ese día. Sin embargo, lo que le preocupaba a Moisés no era tanto la muerte, sino la manera en que se conduciría el pueblo de Israel cuando entren en la tierra prometida. Él sabe que sus alumnos se han portado mal en su presencia en el aula. No es tan ingenuo como para pensar que no se revelarán en su ausencia. Y por su parte, Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. El cuadro en la pizarra que Dios le presenta a Moisés era serio y muy triste. El pueblo de Israel se iba a desenfrenar tras los ídolos. Así que, para evitar ese mal camino, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Moisés no está comunicando un simple plan de clase, está dejando un testigo. Moisés habla de la ley como si fuera un ser vivo, con poder para reprender el corazón de los hombres. Y por supuesto que había una buena razón para dejar ese testigo, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? ¿Sabes? Los resultados de conocer y guardar la ley
son impresionantes. El pueblo de Israel contaba con un testigo, la ley. Y a donde el pueblo se moviera, ella siempre estaría a su lado, iría con ellos. Guardar y obedecer la enseñanza de la ley da paz, tranquilidad, confianza, fe y prosperidad. Escucha las palabras que el Señor le dice a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchos creen hoy que el éxito depende de la innovación, la creatividad, la autosuficiencia y tener un talento extraordinario. Sin embargo, a los ojos de Dios, el éxito requiere que creamos en la Biblia y obedezcamos la ley de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Asimismo, conocer y transgredir la ley acarrea dolor, sufrimiento y la muerte eterna. ¿Quién no ha visto los resultados terribles del pecado? ¿Cuántos malestares nos ahorraríamos si miráramos al testigo que Dios colocó para ayudarnos en nuestra caminata diaria? Dios le dijo a Moisés: escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes de que los introduzca en la tierra que juré darles. La letra del canto se encuentra en Deuteronomio 32. Es una canción intensa. Llama a recordar los tiempos antiguos. Cuenta la historia de cómo, en la abundancia, el pueblo se olvida y abandonan a Dios. Luego, los versos nos hablan de las terribles consecuencias. Y a pesar de todo, Dios no ha abandonado a su pueblo. A medida que el pueblo en sus desgracias cantaba, de su propia boca salen palabras que servían como testigo contra ellos. Aunque es trágico, en perspectiva pedagógica, este canto es brillante, porque responde a los porqués detrás de la difícil situación de ser devastados por las enfermedades, pestes y los elementos. Este canto, como testigo, echa la culpa sobre los hombros del hombre y libera a Dios de ser el culpable de toda desgracia. Finalmente, veamos acerca de Jesús, nuestro ejemplo. Jesús
Fue el único que vivió en perfecta obediencia al Padre, en perfecta obediencia a la ley de Dios. Hizo eso no solo para ser nuestro sustituto, sino también nuestro mayor ejemplo. Observa cómo fue la vida de Cristo en relación a la ley. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Leamos el siguiente texto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora este otro texto. Les dijo, pues, Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué mejor modelo para seguir podemos presentar a los alumnos que el modelo de Jesús en su obediencia al Padre? Antes de venir a la tierra, Jesús dijo de sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y poco antes de ascender al cielo, dijo otra vez: yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Cuando fijamos nuestra vista en la vida de Cristo y su ministerio en la tierra, es fácil ver cómo complació al Padre con su obediencia. Cristo obedeció las leyes de Dios durante toda su vida. No solo basta con tener fe, debemos hacer buenas obras por la fe que tenemos en Dios. La fe nos lleva a conocer, guardar y obedecer la ley de Dios. De lo contrario, nuestra fe será simple presunción. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Hay grandes beneficios al cumplir la ley de Dios. Josué se ajustó a los preceptos de Dios y dirigió bien al pueblo de Israel. Ezequías hizo lo bueno, lo recto, lo verdadero, y obedeció la ley de Dios de todo su corazón. Juan el Bautista, Job y Pablo, aunque pasaron desafíos, pruebas, pérdidas, tribulaciones, golpes, y lidiaron con la misma muerte, se mantuvieron firmes a los preceptos de Dios. Como ellos, sigue siendo una persona buena y fiel. Sigue escuchando, aprendiendo, guardando y obedeciendo la ley de Dios. No te acomodes a los estándares de este mundo. Y si por ser fiel y obediente a la ley de tu Dios no obtienes un trabajo estable, los estudios se tornan complicados y posiblemente no prosperes, ten la seguridad que solo será por un breve momento. No desistas. Sigue manteniéndote fiel hasta el final, porque más cerca de lo que podemos imaginar, Dios, nuestro Dios, tiene una recompensa preparada para cada uno de sus hijos que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Que Dios te bendiga. Shalom Aleichem.